De verdad que sí. Shalom, shalom, muy buenos días. Y estamos en la Parashat Exaf. Esta es la Liyah 6 de John Chichi, el sexto día. Esta aliyah que de la cual vamos a estar hablando, se encuentra en Vallecra 8, 22 al 29. Me dan un momento, por favor. Ajá. Bueno, esta aliyah nos habla de la consagración de Aarón y de sus hijos. Y vamos a ver qué fue lo que pasó, cómo fue que se ungieron las extremidades de ellos. Moshe toma la sangre del carnero y la unta en 3 puntos específicos de su cuerpo. Y bueno, ya sabemos que fue el lóbulo de la oreja derecha, el pulgar de la mano derecha, el pulgar del pie derecho. Y este es un ritual que se conocía como consagración total del cuerpo. Consagración total del cuerpo, y me estás hablando de 3 partes, sí. Era un ritual en el que se escogía un órgano u extremidad que abarcara al ser humano de arriba a abajo. Entonces de ahí que se dividía en 3 y se escogía de la parte superior de la cabeza un órgano, del tronco otro y de las extremidades inferiores otro. Entonces, ya sabemos que de la cabeza se escogió el oído. ¿Por qué el oído? Porque es el órgano más representativo de la cabeza. A ver, este permitía oír las palabras del Eterno para poderlas poner por obra, para obedecer. Entonces el sacerdote necesitaba escuchar para poder obedecer. Si hubieran escogido un ojo del sacerdote y no hubiera tenido oído, pues no hubiera podido escuchar las palabras del Eterno. Pero al escoger su oído, él podía escuchar y luego obedecería a lo escuchado. Del tronco se escogió la mano derecha, porque esta representaba las acciones buenas de las personas. De las extremidades inferiores se escogió el pie derecho y allí pues su dedo pulgar, que representaba su forma de caminar conforme a lo que él escuchaba y hacía. O sea, esto es un conjunto. O sea, esos órganos se escogieron para poder oír, luego obedecer en el hacer y luego caminar por una senda. Estas 3 partes nos hablan de un testimonio del creyente, del testimonio del levita, que debe ser inclinado siempre hacia el bien. Entonces la pregunta es, ¿por qué se escoge del lado derecho y no del izquierdo? Vamos a hablar por qué se escoge del lado derecho. Porque este es el lado que representa la fuerza, la autoridad y la misericordia del Eterno. Y en nosotros este lado también nos habla de eso. Bueno, tenemos que la oreja derecha, que simboliza la escucha, nos sirve primero, nos sirve para aprender a escuchar, para aprender a filtrar todo lo que dejamos entrar a nuestro entendimiento. A ver, por medio de nuestros oídos nosotros filtramos. Los oídos son como unos filtros. Yo escucho y yo entiendo lo que yo quiero, lo que se está escuchando, o yo empiezo a poner filtros adecuados para que lo que entre a mi alma por medio del oído sea bueno. Entonces, el oído es muy importante porque nos sirve eh, para, eh, para escuchar la palabra del Eterno y obedecer, pero también para filtrar lo que debemos obedecer más tarde, para filtrar lo que escuchamos en nuestra vida diaria. Y así obedecer, no conforme a lo que escuchamos en la vida diaria, sino conforme a lo que hemos escuchado de boca del Eterno. Esto quiere decir que la santidad comienza por lo que permitimos que entre en nuestra mente. El sacerdote o el creyente debe estar atento a la voz del Eterno y cerrar su oído a la calumnia, al mal, a todas aquellas cosas que son desagradables delante del Eterno. El oído derecho nos sirve para filtrar la sabiduría de Coelet, por ejemplo.
para filtrar esa sabiduría y para podernos encaminar a través de las palabras sabias. La mano derecha, ¿por qué la derecha? Las manos simbolizan nuestras acciones. Todo lo que nuestras manos toquen o construyan deben estar impregnadas de santidad y de propósito. Todo, nosotros deberíamos actuar diariamente pensando en esto. Todo lo que mis manos vayan a tocar en este día, todo lo que mis manos estén haciendo durante este día, debe de estar en santidad y tener un propósito. Debo tener un propósito para tocar algo, un propósito para hacer algo, no hacer las cosas por hacerlos o actuar simplemente así de forma imprevista. Las manos bendicen y actúan con mayor destreza. Siempre la que va a ser más diestra y la que va a actuar mejor es la derecha. Por eso es que no es tan fácil hacer las cosas con la mano derecha y con la mano izquierda es un poco más difícil. A no ser que se sea zurdo, ¿listo? O que sea ambidiestro. Al ungir el lado derecho se está consagrando la mejor versión de la persona y su capacidad máxima de acción. Por tanto, se considera que el lado derecho es el lado que se acerca al Gesed, a la misericordia. Al poner la sangre en la derecha, se declara que las facultades del sacerdote están orientadas a la vida y a la santidad. Por eso, la mano derecha del sacerdote era consagrada. El pie derecho simboliza el caminar, representa el equilibrio del hombre, nuestro andar en el mundo, nuestra conducta ética y hacia dónde nos dirigimos con nuestros pasos día a día. Esta acción esta acción en extremidad nos enseña que cada paso que el levita da debe estar consagrado al Eterno. ¿Y por qué dije levita nada más? Bueno, porque todos los sacerdotes debían ser levitas, aunque no todos los levitas eran sacerdotes, pero todos los levitas, los siervos de Adonai, debían de ser consagrados, así como vimos allí en esa lichá, que fue consagrado Aarón, el sacerdote, y sus hijos, los levitas. Debían ser consagrados, todos ellos debían ser consagrados al Eterno. Esto quiere decir que el levita y el sacerdote no pueden caminar hacia donde ellos deseen. O sea, y nosotros debemos de contarnos entre las familias de los levitas, porque nosotros somos siervos de Adonai. Entonces, nosotros no debemos encaminarnos hacia donde queramos, hacia donde nos dé la gana, hacia donde nos lleven nuestros pies por ahí. Es que ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? No, es hacia donde el Eterno nos guíe, es hacia donde está la voluntad del Eterno. Sí, es bien cierto que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es tomado por pecado. Y esto nos habla un poco de eso. Nuestros pies deben de ir hacia donde está lo bueno, porque sabemos hacer lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Es que yo no sé hacer lo bueno, qué pena. Lo bueno es todo aquello que es la voluntad del Eterno. Y si quieres descubrir qué piensa el Eterno acerca de cada una de las cosas y de todo, pues tienes que aprender a hacer lo bueno, que es leer su palabra. Entonces nuestro equilibrio y firmeza está bajo la autoridad del Eterno. Por eso debemos obedecerlo a Él. Desde la perspectiva legal, espiritualmente hablando, y de orden espiritual, tenemos que las ordenanzas dadas en el tabernáculo son una bendición de las cuales nosotros debemos aferrarnos para poner en práctica en este tiempo. Este estatuto, esto que se hacía allí, era un estatuto perpetuo para el sacerdocio. De ahí que Aarón era el sacerdote y todos los que le servían fueron consagrados juntamente con él. Esto representaba una investidura legal, ese ritual de todo el cuerpo representaba para ellos una investidura legal. Eso mismo debe representar para nosotros una investidura legal, el saber que estamos consagrando
nuestro oído, nuestras manos y nuestros pies para hacer la voluntad del Eterno. Esta investidura era ante la corte celestial, que era un mandato divino, el que ellos fueran consagrados de esta manera. El sacerdote quedaba legalmente habilitado para entrar al lugar santo, porque sus pies habían sido redimidos y purificados por la sangre del sacrificio. Sus oídos habían aprendido a filtrar la información y a escuchar la palabra de Yahweh, y sus manos habían aprendido a obrar según la palabra escuchada y aprendida, y a caminar sendas rectas, sendas de justos. Eso mismo debe ser para nosotros. Es lo mismo. Nosotros también nos consagramos por nuestro oído para hacer y para caminar en justicia. ¿Sí? Y tenemos que nosotros también somos santificados y redimidos. Y sobre nosotros se ha puesto la sangre del sacrificio, la sangre del Cordero, Yeshua, el Cordero Redentor. Por tanto, nosotros también debemos de hacer las cosas para honrarle a Él, porque Él nos limpió, porque Él nos santificó y porque Él nos ha redimido. Esa sangre no, siempre decimos, ay, es que está colgada en el madero. Amado, pues bájela del madero, que esa sangre no es para que esté el madero, no es el madero el que necesita ser santificado, es usted, soy yo los que necesitamos ser santificados, somos nosotros los que necesitamos ser santificados. La sangre se ponía en el sacerdote, en el levita, en sus diferentes partes escogidas, no se ponía sobre la casa. En ese momento se ponía era sobre el sacerdote, no se ponía sobre un amuleto, ni se va a poner nunca sobre un amuleto, es sobre la persona, porque era un rito de consagración de la persona. Entonces nosotros, esa sangre del Cordero de Yeshua HaMashiach debe estar sobre nosotros. ¿Sí? Somos nosotros los que debemos ser consagrados por medio de su sangre, redimidos, vea lo que dice aquí, que el sacerdote, el levita, era santificado y redimidos. Y era redimido y purificado con la sangre del sacrificio para poder entrar al lugar santísimo, al lugar santo, al lugar Kadosh. Nosotros entonces también debemos ser redimidos de esa misma manera. Y lo fuimos a través de la sangre del Mashiach. ¿Para qué? Para poder entrar al lugar santo, para que se rompiera el velo, ¿sí? Él rompió ese velo para que nosotros tuviéramos libre acceso de ir al lugar santo. Entonces nosotros también necesitamos de esa sangre del Cordero, del sacrificio que fue Yeshua, sobre nuestras orejas, sobre nuestras manos y sobre nuestros pies. Y ya sabemos para qué. Así que, eh, por favor, que la sangre no se quede solamente en que se derramó la sangre en la cruz, sino se ungieron los siervos de Adonai, de Yahweh, a través de la sangre de Yeshua HaMashiach, quien se entregó como sacrificio vivo para que nosotros fuéramos santificados y redimidos a través de su sangre y podamos entrar al lugar santo. ¿A qué? A presentarnos delante del Padre. Baruch Hashem. Aleluya. Bueno, sigamos. Pero ¿cómo vemos a Yeshua en esta aliyá? Vamos a ver cómo vemos a Yeshua en esta aliyá. Lo podemos ver como Cohen Gadol, el Cohen Hagadol, y lo podemos ver como sacrificio. Vamos a mirar. Yeshua es nuestro sumo sacerdote, el Cohen Hagadol. Así como el carnero fue sacrificado para que Aarón y sus hijos pudieran servir en el tabernáculo, Yeshua se entregó para permitirnos el acceso al lugar santísimo. Él es el sacrificio que nos instala en nuestra identidad espiritual.
Perdón, ¿quién nos da la identidad espiritual? Sí, 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 Yeshua HaMashiach, ¿sí? La Torah viviente. Él es que nos da identidad espiritual. Él es el que conecta esto que estamos aprendiendo, lo que Él fue a hacer en la cruz cuando entregó su vida por amor a nosotros. Y lo conecta con qué? Con nuestros antepasados, con lo que hizo, con lo que hizo Moshe en el momento en que el Eterno le pidió que consagrara al sacerdote Aarón. Él es el que conecta esta palabra con lo que vivió en ese momento Aarón y sus hijos los levitas para ser eh, ungidos para que pudieran oficializar en el Mizcán. Vamos a ver qué hizo Yeshua. Vamos a ver a Yeshua desde la oreja derecha. Representa la obediencia y vemos que Yeshua siempre escuchó la voz del Padre. Para nosotros esto significa sanar nuestra audición espiritual para no mecanizarnos, para no deshumanizarnos con las voces del mundo. El pulgar de la mano derecha representa las obras. Vemos que Yeshua siempre estuvo haciendo grandes obras y maravillas. Sanó a los enfermos, sirvió con sus manos. Esto nos recuerda que nuestra productividad debe estar consagrada, ¿sí? El dedo gordo del pie derecho representa el caminar. Yeshua siempre anduvo en rectitud. Significa que nuestro andar diario, incluyendo nuestra actividad física y hacia dónde nos dirigimos, debe estar guiado por la santidad de Yeshua. Él vino a darle cumplimiento a esta Torah, no para que nosotros la dejemos de cumplir. Ay, qué maravilla, él ya lo hizo todo, yo no necesito hacer nada. No, sino para que nosotros lo imitemos a él. Debemos ser imitador de las cosas buenas que Yeshua hizo, ¿sí? Debemos ser imitadores de la Torah porque Él es la Torah viviente. Él vino a darle cumplimiento a todas las cosas que había dicho el Padre a través de la Torah escrita, entonces, y a través de la Torah oral. Entonces, debemos ser obedientes y aprender a escuchar la voz del Abacadosh. Debemos ser obedientes a Él. No podemos eh, dejarnos ahogar por las voces del mundo, sino aprender a escuchar la voz de la Torá, la voz de Yeshua, ¿sí? Quien me ama los mandamientos de mi Padre guarda, dice la palabra. ¿Y quién lo dijo? Yeshua. Entonces hay que aprender a guardar los mandamientos, hay que aprender, así como dice la palabra, que Adonai Yohei Bajei inclina su oído para escuchar nuestra voz. Pues nosotros también debemos inclinar nuestro oído para escuchar la voz de Él. Aprendamos de Él. Aprendamos a ser sabios. Y la sabiduría entra por el oír. La palabra de Adonai entra por el oír. ¿Sí? Y luego de que oímos es que eso que llega a nuestra Nechama. Y luego es que oramos, hacemos. Y cuando nosotros hemos escuchado y oramos conforme a la voluntad del Eterno, esto hace que caminemos por sendas justas, por sendas rectas. Eso es simplemente el resultado. Caminar por sendas rectas es simplemente el fruto de lo que hemos escuchado y de lo que hemos estado haciendo. Así que eh, debemos de, en todo tiempo, aprender a oír. A veces hablamos mucho, lo digo por mí misma. Yo a veces, mejor dicho, que me agarran y me cosan la boca. Pero también tenemos que tener en cuenta que la mucha palabrería y necedad y que debemos aprender a ser prudentes, aún a la hora de inclinar nuestros oídos para escuchar. A veces nos la pasamos todo el día escuchando lo que no debemos. Y ahí sí no buscamos los audífonos para taparnos los oídos. Debemos aprender a escuchar más aquello que es bueno. Si estamos en un lugar, estamos escuchando que están hablando cosas indebidas, escuchando que la mala inclinación de alguien se está reflejando en el momento. Pues, ¿qué debemos de hacer nosotros? Retirarnos, aún ponernos nuestros oídos y escuchar una canción que honre y glorifique al Padre.
Si vemos que otros o que nosotros mismos en algún momento nos encontramos haciendo cosas indebidas, ¿qué debemos hacer? Recordar la palabra escuchada, obedecerla y arrepentirnos y dejar de hacer aquello, ¿sí? No hacer más lo que hemos venido haciendo. Y entonces, como fruto vamos a tener que vamos a estar caminando por sendas de vida. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo a dejarnos guiar por la palabra de Adonai, que es la Torah. Bendito sea el Eterno. Así que esto es todo por hoy. Y les mando un abrazo bien grande porque estamos en vísperas de Shabbat. Que tengan un excelente día de preparaciones y que sea el Eterno guiándolos. No se les olvide consagrar su oído, sus manos y sus pies para honra y gloria del Eterno. Que todo lo que usted haga durante este día para, para, para recibir ese tiempo de bendición, ese tiempo de Shabbat, de regocijo con el amado, sea conforme dice esta ley ya, ¿sí? Haciendo la voluntad del Eterno. Y que escuchen muchas canciones edificantes, que hagan muchas cosas buenas para regocijarse en Shabbat. Y verá que su caminar va a dejar una huella en medio de su familia. Un abrazo bien grande y shalom, shalom.